existente. Sabemos que no es un reto sencillo, pero también sabemos que existe voluntad, determinación y un profundo amor al pueblo. Con usted al frente, el segundo piso de la transformación y la construcción de una república sana están en marcha. Presidenta, Oaxaca le reconoce como un pilar fundamental del gran movimiento que le ha devuelto la dignidad y la esperanza a nuestro pueblo. Las oaxaqueñas y los oaxaqueños creemos y confiamos en su liderazgo para dar continuidad a la transformación de México. Tenemos la certeza de que en sus manos se encuentra bien resguardado el corazón del proyecto humanista que nos identifica y que nos legó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí siempre le recordamos a ese gran hombre patriota, nacionalista, mexicano, porque devolvió la esperanza a todo el pueblo de México. Solo una referencia, tuvimos todo el apoyo en su gobierno. Oaxaca fue de los únicos estados de la República que tuvo un crecimiento económico el año pasado por 13.1% del Producto Interno Bruto. Y ahora estamos en 7.0 en crecimiento económico. Todo esto se lo debemos a la gran transformación que está viviendo nuestro país. Y ahora, con el anuncio que usted ha hecho público a través de los medios de comunicación y en su primer día de gobierno, la autopista, la supercarretera que va de Salina Cruz a Zihuatanejo va a ser una realidad para tener una carretera de doble carril. Y que esta obra va a atravesar Santiago Astata, Huamelula, Huatulco, Pochutla, Pinotepa Nacional, hasta llegar colindando con el estado de Guerrero. Muchas gracias, Presidenta, por todo el corazón y el cariño a Oaxaca. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la primera Presidenta de México! ¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! ¡Viva Oaxaca! A continuación, hace uso de la palabra la presidenta del Comité de Salud para el Bienestar, Micaela Zabaleta Fermín. Bueno, buenas tardes a toda o a todos el pueblo en general y personas que nos visitan. Primeramente damos gracias a la presidenta que hoy nos está visitando en Santiago Astata, la doctora Claudia Sheinbaum, que lo recibimos con los brazos abiertos y con el corazón en la mano para la presidenta. Ahora sí, también agradecemos al presidente Andrés Manuel que nos dio esta prioridad de disfrutar este centro de salud que es para todos los astateños y pueblos circunvecinos que están cerca de nosotros. Damos gracias a todos, al doctor, el director Alejandro Barsh, que ahorita está con nosotros, también es partícipe de nuestra clínica, la clínica es nuestra. También, porque no presento a mi personal del centro de salud, que hicimos útil de ese apoyo que nos mandaron para hacer un bonito
¿cómo les diré? Un bonito equipo que se organizó en el centro de salud que está en el centro. Gracias a nuestra presidenta y que no sea ni último vez que nos visita, que siempre nos venga a visitar en Santiago Astata. Gracias a todos y muchas gracias para todos los atateños. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Esbarz Pérez. Buenos días a todas y a todos. Quisiera saludar con mucho respeto y enorme gratitud a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, Presidenta, por impulsar, junto con el IMSS Bienestar, la construcción de la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Muchas gracias al gobernador Salomón Jara, cuyo compromiso con la salud de Oaxaca y el IMSS Bienestar apoyarán una misión muy importante, aparte de producir salud, que es poder distribuir salud, sobre todo en los 570 municipios de este bello estado y las más de 10,000 agencias municipales. Al presidente municipal de Santiago Astata, Óscar Eduardo Ricardes, quien ha sido un pilar en el proceso de instalación de este centro de salud. Muchas gracias, presidente municipal. Por supuesto, a mi compañera de combate, la doctora Soledad Zárate, coordinadora estatal del IMSS Bienestar. Muchas gracias, Soledad. A nuestro director, Adrián Gómez Santos, responsable de este centro de salud. Muchas gracias, señor director. Y muchas gracias a todas y todos habitantes del Istmo que hoy vemos hecho este sueño realidad. Para mí es un honor inaugurar el Centro de Salud Docente de Servicios Ampliados de Astata, un centro de salud cuya forma parte de un ambicioso programa de infraestructura que se ha realizado a partir del trabajo conjunto del IMSS Bienestar y los gobiernos estatales para recuperar y mejorar la red de servicios públicos de salud de nuestro país. Los sueños, compañeras y compañeros, no se vuelven realidad sin el impulso de la comunidad. En este pueblo, aquí en Santiago Astata, en 2009, el inicio de la obra del edificio original de este CESA. No obstante, fue una de esas filas enormes de elefantes blancos que se dejaron abandonados. Un día, el día que la unidad de la comunidad cambió su realidad, la población de Santiago Astata le solicitó respetuosamente al presidente López Obrador durante una de sus giras comunes de revisión por las unidades médicas del país que les apoyara para solucionar el problema, que moviera ese elefante blanco que se había dejado en el pueblo. Gracias a ello y gracias a la actitud y organización del pueblo, de su gente, de sus líderes, un presidente caminó sus calles y conoció de frente la problemática. La generosidad con el futuro es actuar en el presente, y la comunidad de Santiago Astata hoy tiene este centro de salud docente de servicios ampliados porque decidió actuar para volver sus sueños realidad. Y hablando de sueños hechos realidad, como ustedes saben, el IMSS Bienestar comenzó su camino hace apenas un año, pero tenemos una meta fija: construir un solo sistema público de salud para todas las personas, para todos los lugares de nuestro país. El Centro de Salud Docente de Servicios Ampliados Santiago Astata que hoy inauguramos es para todas y todos ustedes. No solo representa la conclusión de una obra tan esperada, sino también un cambio sustancial en la forma en que producimos y sobre todo distribuimos salud. Por eso decimos que no solo inauguramos un centro de salud, sino que con esta obra asumimos la responsabilidad de todo Santiago Astata para satisfacer las necesidades de la población. Y lo hacemos asumiendo un rol activo con la población que tenemos a nuestro cargo, y así lo vemos. Nuestro centro de salud no debe ser salas de primeros auxilios, sino servicios con atención programada. Desde nuestros centros desplegaremos acciones extramuros en conjunto con el programa de la presidenta Sheinbaum Salud Casa por Casa. Esto significa salir de los consultorios,
salir del quirófano y caminar el territorio. Esto significa buscar a la población y realizar acciones y controles preventivos. Esto significa trabajar en red con otros centros y hospitales para que la atención pueda ser continua y sobre todo cercana. En el IMSS Bienestar tenemos la convicción total de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y con la comunidad todo, sin la comunidad nada. Desde el IMSS Bienestar, Presidenta, involucramos, como usted puede ver, a las comunidades en las decisiones relacionadas con su salud, con sus clínicas, sus hospitales, sus espacios de salud. Esto no es una simulación. El pueblo, la comunidad, las personas de este Comité de Salud y Bienestar son el motor verdadero de la transformación que hoy vivimos. Si la clínica es nuestra, la salud es nuestra. La salud es de Micaela Zabaleta Fermín, presidenta del comité. La salud es de Mirna Muñón Ríos, la tesorera. La salud es de Víctor Hugo y Rubíos Mara, vocal de Sanamiento. La salud es de Marianelli Cabrera Ojeda, vocal de Transparencia. La salud es de Berta Ortiz Morales, vocal de la Contraloría Social. La salud es de Verónica Simón Díaz, aval ciudadano. La salud es de toda la población de Santiago Astata. Compañeras y compañeros, no podemos hablar de salud dejando de lado la salud comunitaria, porque la salud no solo es la ausencia de enfermedad. Salud es vivir en paz, en armonía con quienes nos rodean, es tener un trabajo que nos motive, es contar con espacios de descanso y convivencia, es formar parte de una comunidad que nos comprende y respalde, tanto en momentos de dicha como de dificultad. Es apropiarnos de nuestros centros de salud. Al decir la clínica es nuestra, también decimos la salud es nuestra. En IMSS Bienestar soñamos con comunidades sanas y con centros de salud proactivos. En IMSS Bienestar trabajamos para que su cita sea programada, para que su atención sea continua y para que nuestras médicas y médicos, enfermeras y enfermeros estén cerca de ustedes, en la propia comunidad, trabajando junto con ustedes por transformar la salud. ¿Y cómo la transformaremos? Seguiremos la instrucción de nuestra presidenta. Somos un gobierno de territorio. El territorio, para esa institución, para el IMSS Bienestar, funciona como el gran organizador. Y desde el territorio, donde nace la visión de un solo sistema de salud, porque el territorio es responsabilidad compartida. El territorio es el lugar donde se cultiva el cuidado, donde se escucha y se convive. Territorio es cariño, territorio es contacto, territorio es comida. Micaela ya me prometió un pescado de sal fresco. El territorio es lugar donde se crea y se recrea la comunidad. Aquí en Santiago Astata, aquí en Oaxaca, el territorio no solo es un espacio geográfico, sino un tejido vivo que conecta a las personas con su centro de salud. Conecta a las personas diabéticas con su medicamento, conecta a la mujer embarazada con su enfermera y partera, conecta a la persona con hipertensión, a personas con VIH, a personas con alguna condición o situación de salud con su centro de salud. Hoy, finalmente, este centro cuenta con 7 consultorios que ofrecerá atención continua. Además, cuenta con una amplia cartera de servicios que incluye desde consultas odontológicas hasta atención especializada en salud mental, hasta servicios, por supuesto, de laboratorio clínico, valoración ginecológica, partos, cirugías y cesáreas. Celebramos la presencia también de Osvaldo González Céspedes, el primer médico internista de la zona. Muchas gracias, doctor. Concluyo mi mensaje con un mensaje a mis colegas de profesión. Caminemos juntos con la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar la red de servicios públicos de salud más grandes del mundo. Colegas, caminemos con la presidenta y con las comunidades que atendemos. Luchemos con ellas por la salud. La verdadera generosidad con el futuro es darlo hoy, todo en el presente, hoy y siempre. Como hemos aprendido a través de la lucha de la Cuarta Transformación en Salud, allí donde existe una enfermedad, hay una necesidad. Y donde hay una necesidad, el Estado tiene la obligación de atenderla. No olvidemos que la salud es un derecho humano fundamental. En la Cuarta Transformación decimos que amor con amor se paga,
y en el eco de la construcción del segundo piso se escucha que salud con salud se paga. Muchas gracias. Procedemos en estos instantes con la proyección del video. Comité de Salud para el Bienestar. Funcionamiento del Comité de Salud para el Bienestar, COSABI. La Asamblea elige a 9 personas de la comunidad para integrar el comité: presidente, secretario, tesorero, vocal de salud, vocal de saneamiento, vocal de nutrición, vocal de educación para la salud, vocal de Contraloría Social y aval ciudadano. El comité prioriza necesidades y determina en qué invertir el recurso: equipamiento, infraestructura y o mobiliario. Los recursos son dispersados por el Banco del Bienestar. El comité da seguimiento a los recursos de manera honesta y transparente. El Centro de Salud Docente con Servicios Ampliados contó con una inversión de 22.800.000 pesos. Ofrece una cartera de servicios como consulta externa con 8 consultorios, servicio de urgencias, servicio auxiliar de diagnóstico, servicio auxiliar de tratamiento y cuerpo de gobierno. Con este nuevo Centro de Salud de Servicios Ampliados se estima realizar más de 24.000 consultas de medicina general, 2.040 consultas de odontología, cerca de 2.500 consultas de medicina preventiva, más de 1.000 consultas de salud mental, casi 30.000 estudios de laboratorio clínico, 1.550 consultas de valoración ginecológica, 930 partos y 350 cesáreas. Este es un estimado anual realizado con base en el número de consultorios, personal y equipamiento. Al momento, el Centro de Salud Docente con Servicios Ampliados está concluido al 100% y equipado para ofrecer servicios de calidad y calidez para todas las personas en todos los lugares. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí en Santiago Astata con todas y con todos ustedes. Quiero agradecer particularmente al gobernador del estado, a Salomón Jara, compañero histórico, con quien caminamos en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer posible la llegada de la cuarta transformación de la vida pública. Muchas gracias, Salomón. Siempre íbamos a ser compañeros de esta lucha toda la vida, porque siempre se lucha en cualquier lugar donde estemos. Quiero saludar también al presidente municipal, Óscar Eduardo, a Soledad, la responsable de el IMSS Bienestar en Oaxaca, a Micaela, muchas gracias, a todo el presidium, Irma, la esposa de Salomón, a su familia, muchas gracias por estar aquí. Ayer estuvimos en una reunión muy importante con el gabinete del gobernador Salomón. Nos reunimos parte del gabinete federal y parte del gabinete del gobernador. Y ahí acordamos las obras estratégicas para los próximos años para Oaxaca. Acordamos obras de agua potable, continuar con los caminos artesanales en Oaxaca, continuar con la rehabilitación de todas las carreteras y acordamos la carretera que ya mencionó Salomón, de Salina Cruz a Pinotepa Nacional y de ahí hacia Guerrero hasta Zihuatanejo, de esta bella costa del Pacífico. Como ustedes saben, también se está desarrollando el corredor interoceánico que tiene una línea que va hasta Chiapas en la frontera con Guatemala. Vamos a darle continuidad a las obras
y también nuevas obras para el bienestar de las y los oaxaqueños. Cuando estuve aquí cerca en la campaña, dijimos que se trataba de dos cuestiones principales. La más importante, darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. Y la segunda, dije que era tiempo de mujeres en nuestro país. Y estamos llevando a cabo las dos. Darle continuidad a la transformación que inició el presidente López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país, y miren que hay otros presidentes oaxaqueños como Benito Juárez, que son a la par, son de los grandes de México. Darle continuidad a la cuarta transformación. ¿Y qué quiere decir darle continuidad a la transformación? Primero, ¿por qué cuarta transformación? Porque hubo 3 transformaciones previas a la que estamos viviendo. La independencia de México, la reforma encabezada por Benito Juárez García, la Revolución Mexicana, que las 3 llevaron a guerras, violencia, y en el 2018 inició la cuarta transformación de la vida pública, que dejó atrás el régimen de corrupción, de privilegios, el modelo neoliberal, e inició una nueva historia para nuestro país, en donde el gobierno y el pueblo son uno solo, no hay separación. Dejó el gobierno de servir a unos cuantos y comenzó a ver a su pueblo. Ese es el fondo de la cuarta transformación que inició Andrés Manuel López Obrador. Y ahora se trata de darle continuidad. Le llamo yo el segundo piso de la cuarta transformación, porque él puso los cimientos, el primer piso, y ahora estamos construyendo el segundo piso de la transformación. ¿Y qué quiere decir esa continuidad? El segundo piso quiere decir seguir gobernando con los mismos principios, que no se nos olvide la lucha de la que venimos. ¿Cuáles son esos principios? Ustedes los conocen. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la máxima del gobierno de la República, de los gobiernos de la cuarta transformación. Quiere decir que primero el gobierno debe de atender al más humilde, al que menos tiene, al que históricamente no se le ha atendido. Quiere decir darle la mano al que se quedó atrás. Quiere decir un gobierno fraterno. Pero además se demostró que cuando se apoya desde abajo, entonces la economía de México florece. Es como los árboles, si se riega arriba, difícilmente gotea abajo. Pero si se riega desde abajo, desde la raíz, entonces la economía de nuestro país florece. Y eso es lo que pasa cuando se apoya al que menos tiene. El próximo año, 2025, vamos a destinar más de 800,000 millones de pesos a todos los programas de bienestar en todo el país. Cifra histórica. El segundo principio, que viene de un pensamiento de Benito Juárez: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quiere decir que el recurso que pagan los mexicanos en sus impuestos tiene que regresarle al pueblo de México, que no debe haber corrupción en ningún lugar de los gobiernos y que el recurso del pueblo es del pueblo de México. De eso se trata. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y los gobernantes en la justa medianía. Por eso
ni va a regresar el avión presidencial, ni van a regresar las pensiones expresidentes, ni va a regresar el Estado Mayor presidencial. Vamos a seguir gobernando con austeridad republicana. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense, el ejemplo de la clínica es nuestra o de la escuela es nuestra. ¿De dónde viene ese ejemplo? De las comunidades, de los pueblos originarios. Viene de Oaxaca, de la organización comunitaria, en donde la comunidad, los representantes, ayudan a su pueblo y todo el pueblo participa en la elaboración de los trabajos a través de los tequios. De ahí surgió este programa de la clínica es nuestra, de la escuela es nuestra. Se organiza la comunidad, se nombra una comisión, se les dan los recursos y quién mejor que la comunidad sabe cómo se pueden distribuir esos recursos. Y además, el próximo año vamos a celebrar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos criticaron porque decían que en ningún país del mundo se elige a los jueces, magistrados y ministros. Y dijimos por eso, porque México va a dar el ejemplo al mundo, como siempre lo ha dado, de que hay democracia para elegir presidente o presidenta, para elegir al Congreso y ahora para elegir al Poder Judicial. Por eso decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo, eso jamás se nos va a olvidar. Eso quiere decir darle continuidad a la transformación. ¿Qué más quiere decir darle continuidad? Pues que van a seguir todos los programas de bienestar, todos. Por ejemplo, el apoyo a adultos mayores va a continuar y no solo eso, sino que ya está en la Constitución a partir de los 65 años de edad. Ya ningún presidente o presidenta va a poder quitar la pensión adulto mayor. El apoyo a las personas con discapacidad ya está en la Constitución también. Pasó de ser programa de bienestar a un derecho social del pueblo de México. El apoyo a los jóvenes de preparatoria va a continuar. Es parte de los programas de bienestar y de la Constitución. El programa Sembrando Vida va a continuar, el apoyo al campo va a continuar, la escuela es nuestra, va a continuar, la clínica es nuestra, va a continuar. Todos los programas de bienestar van a continuar el próximo año. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya sería suficiente el conservar nuestros principios y los programas de bienestar. Pero vamos por más. A partir del 2025 inician 3 programas de bienestar nuevos. El primero, apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya iniciamos con el registro de las mujeres de 63 y 64 años. Se inscribieron 1 millón de mujeres que el próximo año van a iniciar este apoyo. Y después vamos a las de 60, 61 y 62. Y aquí veo caras de algunos varones que dicen, ¿y por qué solo a las mujeres? A ver, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los niños y las niñas? Que no debería ser así, porque la pareja debería atender por igual. Pero desde hace mucho tiempo, bueno, aquí en el Istmo las mujeres tienen carácter. Son las que mandan. Bueno, pero ¿quiénes somos las que cuidamos a los hijos? Las mujeres. ¿Quiénes nos encargamos de atender la casa? De que esté levantada, que esté limpia.
¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Sí o no? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos ya crecieron. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? A veces ni las gracias nos dan. Pues como llegó una mujer presidenta con A, ahora vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, el apoyo para que puedan tener un apoyo previo antes de la pensión adulto mayor. Entonces, ese es un programa nuevo de bienestar, apoyo a mujeres de 60 a 64. El segundo programa, becas universales, es decir, becas a todas y todos los niños que van y niñas que van a escuela pública, de preescolar a secundaria. El próximo año, 2025, iniciamos con los adolescentes de secundaria. Todas y todos los que van a secundaria pública van a tener su beca. En algunos lugares me dicen, ¿por qué solo los que van a escuela pública? Pues porque la obligación del gobierno es la escuela pública. Quien tenga recurso, pues puede llevar a su hijo a la escuela particular. Pero el gobierno tiene la obligación de que la mejor educación sea la escuela pública y de reconocer a los maestros y a las maestras que dan su vida, su tiempo, su esfuerzo por las niñas y los niños de México. Así que beca universal a todas y a todos. El tercer programa de bienestar se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Bueno, ya se contrataron, nos están contratando médicos, médicas generales, enfermeras, enfermeros, para que a partir de febrero del próximo año visiten en su domicilio a todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. No crean que es una sola visita. Ya van a ser visitas por siempre y para siempre, porque vamos a llevar ese programa a la Constitución de la República, todos. Entonces van a recibir las y los adultos mayores, personas con discapacidad, cada mes o cada 2 meses una visita. Van a llevar su estetoscopio, sus equipos para poderle tomar sus signos vitales, poder platicar con los adultos mayores y poder atender alguna enfermedad de manera preventiva. Si se encuentra, por ejemplo, que tienen diabetes, pues se le lleva al centro de salud para que pueda ser analizado mejor y atendido. Si tiene hipertensión o alguna otra enfermedad, pues que pueda ser atendida de manera preventiva para que puedan recibir sus medicamentos a tiempo. Entonces, estos médicos o enfermeras pueden también tener la posibilidad de recetar algún medicamento. Y para que se recojan los medicamentos de manera gratuita, además de los centros de salud, vamos a poner junto a los bancos de bienestar, farmacias del bienestar, para que a la hora de recoger su pensión puedan también recoger su medicamento gratuito. Esos son los 3 nuevos programas de bienestar. ¿Qué más vamos a hacer? Además de las obras que acordamos ayer con Salomón, con el gobernador, va a haber un programa de vivienda muy importante. Vamos a construir 1 millón de viviendas en todo el país en los próximos 6 años. Y vivienda accesible a quien tiene acceso al Infonavit,
a través del Infonavit. Pero quien no tiene registro en el Infonavit, pues va a tener la posibilidad también de tener acceso a una vivienda, con créditos de tasa cero, 0% de interés, a pagar durante muchos años. Un programa de mejoramiento de vivienda, de regularización, es decir, un programa porque la vivienda, así como la educación es un derecho, no es una mercancía, no es para los privilegiados, así como el acceso a la salud también es un derecho, igual el acceso a la vivienda debe ser un derecho, que todas y todos los mexicanos, ese es nuestro objetivo, podamos alimentarnos sanamente 3 veces al día, tengamos vivienda, tengamos acceso a salud, a educación, a empleo o al trabajo en la tierra. Ese es el objetivo de la Cuarta Transformación. Bueno, además de todo ello, vamos a consolidar el IMSS Bienestar. ¿Qué es el IMSS Bienestar? Es el nuevo sistema de salud pública que hizo el presidente López Obrador. Durante el periodo neoliberal fue el que fue desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, fueron 36 años. Fue de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Ese fue un periodo terrible de la historia de México. Durante todo ese periodo, el objetivo fue privatizar los servicios de salud, hacerlos un negocio, que no fueran un derecho. Desde la época de Zedillo se descentralizaron los servicios de salud y al final lo que pasó es que no había recursos y el apoyo que se daba desde la Federación servía para armar unas corruptelas tremendas, sobre todo en la compra de medicamentos. Pues eso se acabó y se buscó que los gobiernos que quisieran hacer un gobierno honesto firmaran el sistema del IMSS Bienestar, para que desde el gobierno federal vuelva a atenderse la salud, que es la obligación, y con el apoyo de los gobiernos estatales. Pero la principal tarea es del gobierno federal. Entonces, el IMSS Bienestar no solamente es los centros de salud, los hospitales, sino, como bien dijo Alejandro Schwartz, que es el director del IMSS Bienestar, es que desde los centros de salud se visite también los domicilios. Si hay una persona que tiene diabetes y no vino a su cita, pues que se le vaya a buscar a su casa para decirle por qué no viniste, cuál fue el problema, y que eso se haga en conjunto con la comunidad, con la población. Por eso estos comités de salud que estamos formando en todo el país, que son parte de la Clínica Es Nuestra, pero que tienen el objetivo de llevar la salud al territorio, igual que como salud casa por casa. Ese es el objetivo del IMSS Bienestar, que haya prevención, que haya atención a la salud y que haya comunicación entre la población y los centros de salud. Por eso este centro de salud ampliado es tan importante, no solo porque va a atender a la población, sino también porque van a estar muy cercanos a todas y a todos ustedes. Por eso, como bien dijo Alejandro, en salud también, con el pueblo todo, sin el pueblo. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y como dije también, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Y las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya se quedó en el pasado aquella cosa que nos decían, calladita te ves más bonita. Bueno, aquí en el Istmo como que no, ¿verdad? Desde hace mucho. Pero así nos decían a veces, cuando éramos jovencitas. No, mejor tú no hables, no vaya a ser que digas algo que no esté bien. O nos decían, las mujeres no pueden ser médicos, médicas, porque eso no es una profesión para mujeres. O no pueden ser policías, esa es una profesión para hombres. O no pueden ser bomberas, esa es una oficio, una profesión para hombres, no es para mujeres. No pueden ser ingenieras, no pueden ser doctoras. Pero ahora
Como digo, hay presidentas municipales, hay astronautas, hay ingenieras, hay doctoras, hay diputadas, hay senadoras y también hay presidenta de la República. Y cuando llegamos las mujeres a la presidencia, no llegué sola, llegamos. Aquí hay mujeres, las mujeres son presidentas en la casa, en la escuela, en la clínica, en la calle, en todos lados sabemos presidentas de la República. Por eso decimos, es tiempo de que viva la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural del Centro de Salud Docente con Servicios Ampliados de Santiago Astata, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidium que le acompañan. Hagamos un conteo del 5 al 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.